Me olvidaba. Empezamos. Bueno, me explico. Es una costumbre, para los que no habéis venido en otras ocasiones, cuando publicamos un libro nuevo hacemos como una pequeña fiesta, ¿no? Cada libro es muchísimo trabajo, o sea, hay mucha gente implicada, tampoco mucha, pero hay un grupo de gente implicada que dedica muchas horas, mucho esfuerzo, se lo quita a su vida privada, porque, como explicaré un poco al final, esto es una labor de servicio. Nosotros no estamos haciendo esto para enriquecernos, sino que hay que hacerlo de forma legal, hay que hacerlo con una editorial, hay gastos evidentemente propios de un negocio cuando quieres sacar adelante cualquier cosa en esta vida, en este mundo material, ¿no? Pero ninguno de los que estamos trabajando en traducir, que eso ya es una tarea ardua, complicada, las revisiones de las traducciones, la maquetación de todo esto, ¿no? Y luego el trabajo con la imprenta de publicar un libro es mucho trabajo y este es el momento final, ¿no? Por eso lo hacemos también con un catering, porque es como una fiesta, una celebración de un trabajo, para mí, bien hecho, ¿no? Entonces, siempre hacemos esta pequeña presentación, no me extiendo demasiado, hablo un poco del personaje, del libro. Sobre todo también veis que lo estamos grabando porque así luego esto se puede poner en internet y más gente puede, gracias a las nuevas tecnologías, se puede difundir estas ideas. Y repito, lo hacemos porque es una labor de servicio por nuestra parte, el grupo de estudios teosóficos de Valencia, que hay aquí miembros de este grupo. Otros están en internet, no están físicamente en Valencia, pero forman parte del grupo y entre todos, cada uno haciendo lo que puede, pues ponen su semillita, hacemos esto. Entonces, para nosotros es un honor conseguir, es un éxito, es un triunfo, es un montón de historias, porque además es difícil hoy en día, en el mundo en el que estamos, que libros de estas características espiritual salgan adelante. Además, resulta que Torcón Saridarian, que es el señor del que hemos publicado el libro y pretendemos publicar más libros, Torcón es el del centro. Torcón Saridarian, el 1 de noviembre fue el aniversario de su nacimiento. Entonces, además, hoy tiene un carácter especial, ¿no? Porque de alguna manera es una ofrenda, un regalo de cumpleaños, por decirlo así, a este hombre, que ahora hablaré un poquito de él, no demasiado, pero porque ahí está la biografía precisamente para conocerlo con mucha profundidad, pero creo que se merece, es uno de estos, como os podéis ver en la imagen, es uno de los que consideramos nosotros maestros importantes de los dos últimos siglos. Este hombre es del siglo pasado, pero como Blavatsky, como Honraan, como Peter Deunoff, como los Roerich, Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti, Alice Bailey y Francisco Brualla, son personajes, nosotros los llamamos mensajeros, son maestros, es una cadena, ¿no? He hablado mucho de esto, he dado charlas de cada uno de ellos, de sus vidas, temas, etcétera, etcétera, y no me voy a extender, ¿no? Pero consideramos que todo lo que estos hombres han hecho, y mujeres, es muy importante, y nos han legado un ejemplo de vida, y nos han legado muchas obras, muchas, que yo creo que cualquier pregunta que nos podamos hacer de tipo esotérico están contestadas en alguna de los libros de estos señores. Y sobre todo Torcón, como ahora veréis, que llegó a escribir entre 150 y 170 libros, se dice pronto, porque decimos, Blavatsky escribió 6 tomos de la doctrina secreta. Luego los 4 de Sisimelo, así es como ha llegado hasta hoy, no era en realidad en inicio, ¿no? El tibetano, los 22 libros azules, los 22, ¿no? Superó Anglada, no sé cuántos tiene, si 8 o 9, ¿no? O sea, no, pero este hombre, Torcón, tiene más de 150 libros publicados. Y además no es paja. Libros, como él a veces dice un pelín vanidosamente, que no se puede quitar ni una frase, porque todo tiene un significado y muy profundo.
Por eso la autobiografía no es simplemente una biografía de una persona, como puede ser de un político, puede ser de un artista, puede ser... No, porque en todo lo que le pasa a él en su vida y las cosas que va contando y que va explicando, hay una cantidad de conocimiento y de sabiduría impresionante. Además de un detalle que ahora os contaré. Entonces, para nosotros es una ofrenda estos dos libros que hemos publicado en honor de Torcon. Bien, entonces yo quería recalcar, porque hay gente que me ha dicho, uy, una biografía, a mí no me interesan las biografías. Está claro que hay gente que le pueden interesar o no las biografías, porque son más bien, por definición ya es un tema histórico, la historia de una persona, y luego, ¿qué nos encontramos en las biografías? Pues, ¿qué hizo de niño? ¿Qué hizo en la adolescencia? ¿Qué hizo de mayor? ¿En qué trabajó? Si es un inventor, ¿qué inventó? Y tal, y puede tener más o menos enjundia, interés, porque hay vidas y vidas y muy interesantes, ¿no? Pero yo he puesto aquí esto precisamente porque las biografías de esta gente, entre comillas, no son biografías normales y corrientes. Estamos hablando de gente que está en contacto directa o indirectamente, y estos más directa que indirectamente, con la fraternidad blanca, con la jerarquía planetaria que se llama, ¿no? Por lo tanto, las cosas que le van ocurriendo en su vida son, de alguna manera, cosas que en algún momento nos podrán pasar a nosotros de una manera u otra, si algún día también entramos en contacto con la fraternidad blanca. Y luego, las cosas que van pasando a veces son pruebas iniciáticas, a veces son ejercicios que tienen que hacer para desarrollar determinadas cualidades. Entonces, en realidad, cada vida de esta gente es como un manual, entre comillas, iniciático. Apolonio de Tiana lo dice Blavatsky en la Doctrina Secreta, todo su Filostrato recoge lo que en aquel momento histórico quedó de sus andanzas por Egipto, por Asia. Dice que todo lo que hizo, los milagros que hizo, las profecías, los endemoniados que quitó a la gente, las predicciones, el estar en un lugar de Roma y inmediatamente decirle a la gente, ahora mismo hay un terremoto en Turquía, o el contactar con los maestros brahmanes y de la fraternidad blanca en el Tíbet, todo eso que sale en su libro, dice Blavatsky que hay ahí una serie de mensajes de tipo iniciático. Hay toda una sabiduría que el que sepa leerlo se va a encontrar en un nivel la vida de una persona y lo que le pasa, pero que hay claves, incluso a nivel de zodiacales, en las diferentes vicisitudes de su vida. Eso también pasa con Blavatsky. Blavatsky, su vida, cuando era niña, su vida, los viajes iniciáticos que hizo por todo el mundo, varias vueltas que le dio al mundo yendo a todos los lugares de conocimiento donde tenía que contactar con las energías de esos lugares y con los maestros que aún quedaban, eso le dio la fue preparando para la misión posterior de crear la Sociedad Teosófica y escribir los libros que escribió. Por lo tanto, una biografía de Blavatsky, que publicaremos una el año que viene, la de Rosso de Luna, una mártir del siglo XIX, pero muy bonita, con fotos, va a ser de lujo de alguna manera. Está toda llena de elementos, de enseñanzas de tipo esotérico, aparte de moral y aparte de cosas que a uno le puedan pasar en la vida y cómo las soluciona, ¿no? Y luego también pongo el ejemplo de Alice Bailey, porque a Alice Bailey le pasó exactamente lo mismo. De hecho, por ejemplo, en la biografía de ella, también una autobiografía inconclusa, dice que cuando estaba en la India, en un momento determinado, cuando era muy joven, se presentó en su habitación un señor de rasgos hindúes, pero muy bien vestido, de etiqueta, que ella dice que en aquel momento no sabía quién era y descubrió en el futuro, cuando se fue a Los Ángeles, California, y entró en una logia teosófica y vio un cuadro de un señor en la pared, dice, anda, si este es el hindú que se me presentó cuando yo tenía, no sé, 16, 17 años, por decirlo así, ¿no? Que era el maestro Kutumi. Entonces, claro, son biografías con unos elementos muy interesantes. O sea, a esta señora se le presentó el maestro Kutumi y aparte le dijo, en el futuro, si superas una serie de vicisitudes y de pruebas que vas a pasar, podremos colaborar juntos. Y es cuando viene luego en el futuro que el tibetano se pone en contacto con ella, le ofrece la misión de escribir los libros azules, ella primero lo rechaza y luego dice que sí, ¿no? Entonces, si leéis su biografía, hay desde cómo educa a sus hijas,
de cómo tiene que trabajar en Estados Unidos para poder salir adelante en fábricas de sardinas, ¿cómo se dice? En conservas, con unos olores que se moría y tal, las decisiones que toma con la educación de sus hijas, cómo decide que nada de lo supuestamente espiritual va a interferir en la educación de sus hijas, y ella lo primero va a ser, por encima incluso de los maestros, de la fraternidad y todo, primero están sus hijas y luego todo lo demás, ¿no? Y entonces va dando una serie, va explicando su vida y al mismo tiempo nos está dando recomendaciones de todo tipo, para el matrimonio, para la vida cotidiana, para las amistades, para las cosas que nos ocurren en la vida, vencerlas o no vencerlas. Y entonces el libro de Torkon Sahidarian, la biografía, está repleta, hay más de 700 páginas, donde no solo cuenta sus vivencias, sino que además está lleno de muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría. Torkon ya de pequeño tenía sueños donde soñaba con la fraternidad blanca, soñaba con los maestros, soñaba con el Himalaya. Entonces, ese es su padre, y su padre ya fue su primer instructor. O sea, él tuvo esa suerte que se dice en el Bhagavad Gita, que cuando una persona está trabajando en el camino espiritual, nace en una familia donde van a ayudarle, dice de yogis el Bhagavad Gita, donde va a tener una ayuda por parte de la familia, lo cual está muy relacionado con el libro de los valores familiares, para su desarrollo. Si sigue en ese camino, en la siguiente vida también nacerá en una familia con las mismas características, salvo excepciones que no vamos a entrar ahora en el tema, ¿no? Pero su padre ya le instruyó de pequeño. Él era armenio, la actual Turquía, eran cristianos. Su padre le llevaba a cuevas donde se celebraban ceremonias con los derviches, con los sufís, ya lo iba preparando, aparte de la preparación en la vida cotidiana, ¿no? Como su padre en las diferentes cosas que van pasando en la vida cotidiana, ¿no? Con los judíos también estuvo estudiando, con un señor llamado Bola, que era cristiano, era un sabio que escribió un montón de libros que luego todo eso se perdió. Cuenta él, también hay muchas anécdotas muy interesantes, cuenta que una vez fue al mercado a comprar pescado y estaban envolviendo los pescados, el que te lo vendía, lo estaba envolviendo en papel de los libros de este señor, que de alguna manera habían ido a parar a Dios sabe dónde, y estaban ahí, y entonces le entró una desazón como diciendo, ¿cómo es posible que estén envolviendo el pescado con las páginas de sabiduría de este hombre, ¿no? También estuvo con los judíos y todo eso le fue dando un bagaje. Estuvo en monasterios en Oriente Medio aprendiendo, y entonces tenía por una parte la educación de su padre de tipo espiritual, la educación de estos grupos donde estuvo estudiando, y luego además yo resalto esto porque él muestra cómo las cosas que va aprendiendo, porque él, aparte de esto, de derviches, judíos, etcétera, etcétera, él, por su cuenta, por correspondencia, estuvo estudiando en la escuela arcana. Estaba en contacto con Alice Bailey, iba estudiando los libros del tibetano, porque por online se pueden estudiar los libros en la escuela arcana. Entonces se llegó a convertir en uno de los miembros más destacados de la escuela arcana. Todo eso mientras estaba haciendo su vida cotidiana en Turquía. Y llevaba al trabajo lo que iba aprendiendo en los libros. Se acostaba muy temprano y se levantaba muy temprano. Y antes de ir a trabajar ya había dedicado 2 o 3 horas al estudio. Meditaba, repito, su padre ya le orientó. Entonces él estaba ya muy consciente y tenía sus visiones de joven de los maestros. Él ya sabía lo que quería en la vida, ¿no? Bueno, también se casó, también tuvo hijos. Ahora hablaremos también de Gita Sahidarian, su hija, que sigue con el legado de Torkon. Pero él se levantaba a las 5 de la mañana y eso es porque las energías pránicas, las horas donde más energías hay, empiezan a las 5 de la mañana. Si una persona está durmiendo, a no ser que por turnos o como me pasa a mí, no te quede más remedio que trabajar de noche, dormir de día, pero si puedes hacerlo y te puedes amoldar, las mejores horas son de 10 a 5 y levantarse sobre las 5 de la mañana. Ahí se coge una cantidad de prana y hay una especie de, como si estuviese más receptivo, si fuéramos más sensibles a los elementos invisibles, valga la redundancia, que ayudaría mucho a una persona que se quiere desarrollar a nivel, pues, la purificación del aura,
el desarrollo del cuerpo etérico, la meditación para limpiar la mente y alcanzar niveles de conciencia superiores, etcétera, etcétera. Eso ya solo sería... Y él lo hizo toda su vida, toda su vida. Entonces ahí se ponía a estudiar, hacía los ejercicios de la escuela arcana y se ponía a estudiar e iba subiendo, digamos, niveles, cursos dentro de la escuela arcana. Hasta el punto que Alice Bailey le llegó a escribir personalmente, es una anécdota que creo que la he contado, pero él estaba malo, malísimo, que se moría. Eso que dicen las mujeres que se ríen de los hombres, que un hombre tiene 30 y algo de fiebre y ya parece que se vaya a morir, ¿no? Pues él estaba así, su mujer estaba cuidándolo, él estaba que se moría, que no voy a ir a trabajar, que tal y tal, y le llegó una carta de Alice Bailey, agradeciéndole el trabajo que estaba haciendo, diciendo que era uno de los mejores discípulos que tenía, que había contado con él, si quería, para hacer un grupo más pequeño, más específico, para recibir enseñanza directa del maestro tibetano. Se le fue la gripe, se le fue el resfriado, la calentura, saltó de la cama, se vistió, se puso a escribir y contestar a Alice Bailey, etcétera, etcétera, ¿no? Para que veáis los relativos que son las cosas, ¿no? Y entonces, también en esa época conoció la teosofía. Evidentemente no puedes conocer a Alice Bailey y el tibetano sin conocer a Blavatsky, porque se basa en Blavatsky. Blavatsky es la que empezó en Occidente la punta de lanza de toda la espiritualidad moderna. Incluso tradujo al turco la doctrina secreta. Y entonces, en un momento determinado, yo no lo sé exactamente, no lo dice en la autobiografía, o yo no lo he detectado, no lo he sabido ver, en algún momento determinado él tiene que irse a Estados Unidos. No sé si es como Blavatsky, que los maestros le dijeron, tienes que ir a París y esperarte. Cuando te digamos tienes que irte a Estados Unidos, porque ahí tienes que conocer a un señor que se llama Olcott, y con Olcott vas a fundar la Sociedad Teosófica. Y Blavatsky obedeció a sus maestros, se fue a París, estuvo esperando, luego se fue a Nueva York, conoció a Olcott y fundó la Sociedad Teosófica. Bueno, algo parecido hizo Torcon. Se fue a Estados Unidos y la gente que le preguntaba decía, ¿y a qué vas allí? Dice, allí voy a escribir mis libros. O sea, él tenía ya, cuando fue a Estados Unidos, que fue en el 59, él ya tenía la misión, o porque él creía que era su misión, o porque uno de sus maestros se la dio, de escribir todos los libros que escribió. Que los libros que escribió, ahora hablaré un poquito de los libros, no es simplemente escribir una página detrás de otra, punto y ya está, ¿no? Y me invento la mitad, no. Sus libros, repito, no se puede quitar una frase sin mermar bastante el contenido de ese libro. Quitarle sustancia, quitarle enseñanzas. Y sí que quiero recalcar que el primer sitio que fue en Estados Unidos, que fue Nueva York, allí conoció el Agni Yoga de los Roerich. Hasta ese momento sabía tal, pero allí está la sede del Agni Yoga, conoció la enseñanza del Agni Yoga, estudió los libros y yo no sé si antes o después contactó con el maestro Moria, porque en la biografía van dejando caer, no lo dice abiertamente, excepto en una entrevista que está al final del libro. El libro tiene una parte de entrevistas que le hacen, y hay una entrevista donde él dice que vio físicamente al maestro Moria y que de alguna manera es su maestro. Igual que Vicente Tranlanglada también, los Roerich tenían a Moria también como el maestro principal entre toda la fraternidad, y el maestro que le llamaba el jefe de Blavatsky era el maestro Moria. Entonces él tiene el maestro Moria como el maestro principal, pero él estudia a Blavatsky, estudia el tibetano e integra las enseñanzas en su obra. Por eso digo que, siempre lo he dicho, de lo que hay hoy en día en el mundo, hasta donde yo llego y he podido investigar, Torcon Sridharayan es lo más completo que existe, porque trabaja con las enseñanzas de Blavatsky, trabaja con el material del tibetano y trabaja con el material de Moria, del Agni Yoga, de los Roerich. Y, ojo, es más difícil de lo que parece estudiar los libros del Agni Yoga. De hecho, puse una frase en internet el otro día, sacada precisamente de la biografía, donde dice, yo cojo un libro del Agni Yoga, Hermandad, Jerarquía, uno de los libros de los Roerich. Bueno, en realidad los escribió Elena, inspirada por el maestro Moria. Dice, y cuando a la semana me preguntan si ya te lo has terminado, dice, no, ¿cuánto llevas? Digo, una página.
A lo mejor en un mes solo ha avanzado una página. Dice, ¿eso cómo es posible? Dice, porque yo cada frase que leo la pienso, la repienso, medito, la utilizo como pensamiento semilla. A los que meditáis sabréis lo que significa eso. Y dice, y aparte lo dice muy poéticamente, dice, cada frase me lleva a mundos infinitos. Entonces, él no lo lee para acabárselo lo antes posible, a ver cómo termina, ¿no? O lo lee para meditar, para reflexionar, y entonces podía estar. Y cuando llega a Estados Unidos dice que el Agni Yoga es la filosofía más sublime, la filosofía esotérica más sublime que nunca antes él había descubierto. Y entonces, y magistralmente, y eso confirma una idea que yo llevo defendiendo, muchísima gente también, no es que sea yo ni la he inventado ni nada, ¿no? Pero muchos pensamos que detrás de estos maestros hay una sola enseñanza. Se le llama teosofía, se le llama sabiduría perenne, ciencia iniciática, la verdad, no sé, hay muchos nombres, ¿no? Pero hay una enseñanza que proviene de los maestros de sabiduría, de los maestros de compasión, de la fraternidad blanca, y que cada uno de ellos nos ha dado a su manera. Krishnamurti, por ejemplo, casi sin escribir ni un solo libro, 2 libros escribió en su vida. La voz del silencio, cuando estaba en la sociedad teosófica, que dicen a veces que no es de él, yo sí que creo que era de él, y poemas y un libro de un diario que escribió o algo así, ¿no? Y luego el resto conferencias y charlas, como dije una vez, pláticas, que es así es como se dice en Sudamérica, pláticas y pláticas y pláticas. Luego hay libros y libros y libros y libros de Krishnamurti, pero no los escribió él, son sus charlas, ¿no? Ayn Rand tampoco escribió nada. Ayn Rand, los 19 o 23, no recuerdo el número de tomos de sus obras completas, son todo conferencias que dio durante toda su vida, no sé si 7, 8 o 10.000 conferencias que dio, y unos libritos más pequeños que son extractos sobre temas muy concretos, ¿no? El Apocalipsis, no sé, el poder del pensamiento, son libros que extraen de las obras completas. Y os lo digo, que yo me los he leído todos, no como Torcón, porque si no ya me habría muerto y no habría terminado de leérmelo todo, pero si alguien quiere pruebas, es que hay pruebas que no son tangibles, pero son cosas de sentido común. Tú te lees las conferencias de Ayn Rand, que me disculpe Torcón que estoy hablando ahora de Ayn Rand, de la primera a la última, y todas son, ¿cómo os diría? No hay contradicciones. Y ni siquiera hay repeticiones. Simplemente, siempre que habla de un tema, aunque parezca que es el mismo de hace 3 años, aporta algún dato nuevo. No sé si me explico. ¿Sabéis lo difícil que tiene que ser que un señor salga a dar una conferencia públicamente? Yo ahora, en lo poco que he hablado, he cometido montones de errores y cosas que no me sé, te dé una charla, diga correctamente los sefirot, por ejemplo, y cada nombre esotérico y exotérico y las relaciones de cada uno de los sefirot, los mayores y yo qué sé, cosas que yo, ¿entendéis? Y lo haya hecho durante toda su vida, nunca haya fallado y haya estado transmitiendo ese conocimiento con una lógica y con un sentido común y con una profundidad, aunque parece honrar muy sencillo, en realidad hay una profundidad impresionante. Si eso no es un maestro, decirme que es un maestro. O Blavatsky, es que cualquiera que lea 140 o 130, no sé, años después de muerta Blavatsky, la doctrina secreta, es que mucha gente hasta que no quiere leerla porque se pierde y no puede seguirle el ritmo a Blavatsky en lo que está explicando y todos los niveles de profundidad que tiene, ¿no? Entonces, y es que no es que haya escrito un librico o un artículo para una revista, es que estamos hablando de 6 tomos de la doctrina secreta, de unos 300 páginas por tomo. La doctrina secreta, impresionante. Y no hablemos del glosario, y no hablemos de la voz del silencio. La voz del silencio es unos libros de espiritualidad más grandes que se han escrito nunca en la vida. Y se dan charlas y conferencias y seminarios sobre la voz del silencio y no se agota el tema. Bien, entonces Torcón para mí tiene la gran virtud de que sabe compaginar y utilizar y explicar la sabiduría perenne, la enseñanza, que él le llama la enseñanza, utilizando el conocimiento ya dado por Blavatsky, por el tibetano, por el Agni Yoga, por Moria, sí. Y además con todos sus conocimientos propios sufís, judíos, de la Cábala,
de los derviches, que es un grupo más restringido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son verdaderas joyas. Ojalá podamos, yo no creo, me voy a morir y no voy a poder publicar los 150 libros, porque es imposible, o sea, pero que haya una gran cantidad. Bien, entonces yo quería defender en Torcón el tema de la biografía, que no es simplemente una biografía, sino que es un compendio de conocimientos, de sabiduría, da consejos a los oradores, da consejos a los grupos para temas de meditación, da consejos de qué temas habría que dar en charlas para difundir la enseñanza entre la gente, da ejemplos para la vida cotidiana a nivel energético de lo que él llama energía psíquica, da ejemplos a nivel incluso de las familias, cuenta lo que le pasó en Estados Unidos con los jóvenes drogadictos y como en aquella época en la que él llegó era brutal cómo estaba la sociedad americana. Y hizo un gran trabajo de servicio ayudando y da consejos y da enseñanzas de la sabiduría sobre todo ese tipo de temas, ¿no? Las relaciones matrimoniales, que él hizo de consultor casi toda su vida para mucha gente, ¿no? Entonces, todas sus obras, aquí solo hay unas cuantas, repito, en vida creo que publicó unas 70 y tantos, pero luego el material que quedó, su hija Gita Sari Dayan, la Fundación Torcón lo ha ido publicando. No me quiero extender, pero sí que tengo que deciros que todas sus obras en realidad es la sabiduría acumulada de los siglos, es la teosofía, es la enseñanza, y estas son nuestras nuevas publicaciones. Os he hablado ya de la autobiografía y luego tenemos los valores familiares. Los valores familiares son 12 folletitos que son temas diversos relacionados con el mundo de la pareja, extraídos de otros libros. Tiene una entrevista donde le preguntan cómo escribe y él cuenta que cuando se pone a escribir contacta, aparte de su buena memoria, de haber estudiado a estos señores que acabo de decir, Blavatsky, tal y tal y tal, él dice que conecta con el cáliz, con su cáliz, donde, no sé si sabéis lo que es el cáliz o habéis oído. Bueno, no me voy a extender. Digamos que es como la joya en el loto, es la parte más interna y más espiritual de un ser humano. Él pudo contactar en cierta medida, porque si lo haces completamente ya pasas a otra dimensión, por decirlo así. Y de ahí sacaba inspiración y también le ayudaban los devas. Torcón reconoce, nos lo podemos creer o no, pero él dice que tiene ayuda de los devas para escribir sus obras. Pero es que Vicente Beltrán Anglada, español, Vicente Beltrán Anglada se tuvo que preparar y purificar y dejar sus poderes clarividentes de lado para contactar desde la RAM con un deva de alto nivel, que no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre, que le ayudó a comprender el lenguaje del mundo débico. Y tuvo la misión precisamente de escribir libros sobre el mundo débico, explicando la relación entre los hombres y el mundo débico. Entonces a mí no me extraña que Torcón diga que él tiene también inspiración débica para escribir sus obras. Por lo tanto, fijaros la cantidad de conocimiento que hay ahí. Entonces hemos hecho una colección de 12. Cada libro es independiente. Uno es el matrimonio ideal, otro es el papel de los abuelos, que casi nadie se acuerda de los abuelos cuando habla de la familia. Lo interesante, y de eso hablamos en la radio, es que es desde el punto de vista espiritual. Y como dije en la radio, mucha gente cree que el camino espiritual no tiene nada que ver con la familia. O sea, y mucha gente incluso separa. Una cosa es mi familia y otra cosa es el camino espiritual. Y en el pasado incluso sabéis que la gente se iba a las cuevas, se iba de ermitaño al desierto y rechazaba la familia, la sociedad en general, porque pensaba que para alcanzar lo espiritual tenía que estar uno como aislado. O se metía en un monasterio, los monasterios medievales o los monasterios tibetanos de todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los maestros, porque esto coinciden todos, Honrán tiene cantidad de libros sobre la familia, sobre el amor, sobre las parejas, sobre los hijos, la educación de los hijos, cómo traer bien los hijos al mundo, el problema del embarazo, lo que pasa después, etcétera, etcétera. Se le está dando muchísima importancia por parte de la Fraternidad Blanca a la familia. Entonces, todos, de alguna manera, Anglada también lo dice, todos coinciden, Peter Denoff, etcétera, en la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque el núcleo donde se gesta la personalidad es en la familia. Las relaciones, la familia tiene una especie
de razón de ser para que la especie sobreviva, evidentemente. Si no hay hijos, no puede haber luego padres que tengan hijos y la humanidad no seguiría adelante, ¿no? Pero ya eso está construido de tal manera por la naturaleza que desde que una persona nace hasta que muere, esa relación con la familia, los odios, los amores, el que tengas un hijo y te preocupes por él, ya te hace que tengas un crecimiento interior. Impepinablemente. Lo dijo una vez en una conferencia que no tiene nada que ver, que era de Dorian Gray. Pero tal y como está hecha la naturaleza, por narices, si entramos con un 5% de karma positivo al planeta, si estamos en una familia y luego creamos una familia, más o menos somos personas y no hacemos burradas muy gordas, salimos con otro 7, 15 o 25% de karma positivo solo por haber estado en una familia. ¿Por qué? Pues tienes que aguantar al hermano, tienes que cuidar a otro hermano, tienes a tus padres que son mayores y los tienes que cuidar. Tú eres padre y tienes que cuidar a tu hijo, le tienes que vestir, tienes que ser inegoísta, tienes que ser generoso, tienes que intentar educarlo en valores. Entonces, hay una cantidad de elementos que si una familia fuese lo que podría ser, dice Honraan, y lo dice Torcón, que en pocas generaciones cambiaríamos el mundo. Bien, entonces la familia espiritualmente es muy importante porque tenemos en nuestras manos, con una buena relación de pareja, la oportunidad de crecer, de ayudar a crecer, con lo bueno y lo malo que ocurren en las parejas. O sea, el tema es, Torcón, por ejemplo, recomienda que una pareja no corte, no se separe, no se divorcie. Y de hecho dice que en el fondo, luego si buscas otra, a ver, todos somos hijos de Dios. Dice, intenta descubrir el Dios, la buena persona, el yo superior, como el alma, el espíritu de la persona que tienes delante, porque ya no se trata tanto de cambiar a esa persona, sino que tú cambies y te conviertas en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y como siempre digo, no se trata de ver qué sacas de la otra persona, sino qué le puedes dar a la otra persona. Si las relaciones se fundamentan en valores, si uno lo que busca es, dice Torcón, y también lo dice Honraan, que lo más importante para que una familia, para que un matrimonio funcione es que tiene que haber una unidad de propósito, tiene que haber una unidad de visión. Si al hombre le gusta irse de fiesta y salir con los amigos los fines de semana a cazar y hacer las cenas de amigotes y el almuerzo y tal, y la mujer le gusta la cultura, ir a ver buenos conciertos, salas de... ¿entendéis? Chocan porque no tienen la misma visión del mundo y de la vida. Entonces, a lo mejor hay algo, al principio puede ser el sexo, puede ser que haya una comodidad económica que hace que determinadas cosas no importen porque tienes eso que te está, pero esas cosas tarde o temprano van a minar la relación si no hay algo que una por arriba. Digamos que se puede unir una pareja por la parte más física, se puede unir por algo de tipo emocional, que les una, se puede unir por algo de tipo mental. De hecho, dicen, ¿no?, que está el matrimonio lemur, el matrimonio atlante, el matrimonio ario y el matrimonio acuariano. Entonces, cada tipo de matrimonio es que se está centrando en unas cosas más físicas a más espirituales. El acuariano sería el matrimonio espiritual, el que Torcón, Honraan, todos estos maestros defienden. No hay que irse a una cueva, lo que hay que hacer es vivir bien nuestras relaciones, y no solamente con nuestra pareja, sino con nuestros hijos, y educarlos. ¿Cuál es la función realmente, aparte de físicamente traer los hijos al mundo y que estén sanos? Educarlos. Y por eso también se le da muchísima importancia a la mujer, y no es un tema de machismo ni nada por el estilo. O sea, la mujer, por sus características, por la encarnación de los principios femeninos que tiene, si los plasma. El hombre tiene canaliza unas energías de tipo positivo, la mujer de tipo negativo. No significa negativo malo, sino que son dos, como el polo positivo y negativo de la luz, se necesitan los dos. Cada uno tiene una serie de características. Si eso se plasma correctamente, estás educando a los hijos ya solamente con el ejemplo, y luego venciendo las diferentes vicisitudes que va pasando un joven cuando es un adolescente, cuando luego se va a casar, cuando luego tiene sus propios hijos. De ahí también pues, el de los abuelos, ¿no? Entonces, esos libritos, que son 12, que se pueden comprar juntos o sueltos, lo hemos hecho así aposta, porque uno dice, bueno, yo hoy me llevo uno, y luego otro día compro otro día compro otro, tal. Veo si me gusta o no me gusta. El matrimonio ideal,
o lo de los abuelos. Entonces, fijaros, es otro punto de vista distinto. No vamos a renunciar a la familia, vamos a ver cómo podemos. Eso no significa que si una pareja va mal tenga que estar aguantándose y los dos ahí agarrados y sufriendo. Ramiro Calle tiene un libro muy bueno, desde mi punto de vista, donde explica que a veces hay que saber soltar, que esa es otra. A veces nos enganchamos en una relación y por pereza, porque has creado un hábito, porque no te apetece salir del círculo vicioso, digamos, ya te acostumbras. Y eso también es la muerte de una pareja. Yo tengo un amigo, lo digo muchas veces, que no era feliz con su pareja y no permitió que llegase a cortar, o sea, a la infidelidad o a maltratarse mutuamente, porque eso también pasa cuando una pareja, cada uno son muy distintos, como el ejemplo que he puesto del cazador y el amante del arte, eso en algún momento chocará y ella le criticará el que esté matando animales, él dirá, tú para qué pierdes el tiempo una tarde en una exposición de cuadros de Roerich que no sabe ni pintar, y entonces en algún momento se insultarán, se maltratarán, etcétera, etcétera, y se romperán, ¿no? Entonces unos hay que se acostumbran a eso, a la mala vida, y aguantan años y años y años y no se quieren, y eso tampoco es, ¿no? O sea, entonces por eso el consejo de Torcón es buscar algo que una a la pareja y si puede ser también a los hijos en algo superior, sea lo que sea. En líneas generales, la idea sería un vínculo o algo que los una por arriba, algo de servicio, de tipo de servicio, de algo de ayuda a la humanidad, no algo de ellos. No algo de, porque claro, ¿qué une también una familia? Vamos a comprarnos el apartamento, vamos a ahorrar, vamos a hacer horas extras, vamos guardando en la hucha y eso crea pues, una meta para conseguir, ¿no? No se trata de eso, se trata de tener un ideal que una a la familia. Cuanto más alto sea el ideal, más se conseguirá. Bien, ahí tenéis la lista, no se ve muy bien. Tenemos otros libros. Esto es un proyecto conjunto de la Fundación Torcón, de un equipo de traductores, del grupo de estudios teosóficos y de la editorial Creación, que nos hemos unido esfuerzos para hacerlo. A la cabeza de este equipo está Gita Saridarian. Gita Saridarian, hija de Torcón, se propuso seguir la labor del padre y parte de los sueños del padre, publicar más libros de los que había publicado, crear esta universidad, los cursos por internet, etcétera, etcétera, cogió las riendas y lo está llevando muy bien. Ella fue la que, fomentando la difusión de los libros de su padre, impulsó a Margarita Lai en Sudamérica, que luego nos inspiró a otros, ¿no? Pues José Romero, Loli Bermúdez, Paco Ortiz, Fabiana Tarrasa, Pedro Castañeda. Somos el grupo, yo, José Rubio, somos el grupo, me he puesto el último, no me he puesto el primero. Somos el grupo fuerte, hay más por ahí que hacen cosas más pequeñas, ¿no? Pero que estamos llevando la publicación de los libros. Y también tengo que dar las gracias a Juan Carlos García, un canario, un músico con ya una barbaridad de álbumes de música de la nueva era, desde Parsifal, versión de él, música para el Bhagavad Gita, a los Upanishads, música de los grandes maestros, de los grandes discípulos, tiene una variedad de Tesla, tiene uno sobre Tesla, es impresionante. Algunas son mejores, otras son peores, pero no hay álbum que haya 2 o 3 canciones que sean maravillosas. En el de los grandes discípulos, la de Blavatsky está muy bien, pero la de Torcón es magnífica. Y cuando hicimos el book trailer con la música, todo el mundo me decía, oye, el book trailer es una mierda, pero la música que le has puesto es maravillosa. Y de hombre, claro, es de Juan Carlos, ¿no? Bien, entonces quiero acabar, disculpar que me haya extendido más de lo que yo pensaba, con 2 ideas muy importantes para mí. Lo hago más para mí que para vosotros. Y como se va a poner en internet, yo quiero que la gente sepa cómo pensamos y por qué hacemos las cosas. Porque podrían decir, bueno, estos van a montar ahí una paraeta, un negocio para sacar dinero gracias a Torcón y entonces, ¿para qué les vamos a apoyar? Para nosotros esto es una labor de servicio. El servicio es imprescindible. Se habla que las 3 patas principales son devoción, investigación y servicio. Servicio significa que por lo menos de 3 partes de lo que hagas en tu vida, una tiene que ser para ayudar a los demás.
Existe el nuevo grupo de servidores del mundo que difundió la Escuela Arcana, el tibetano, ¿no?, como grupos de acción. Di una conferencia sobre eso que creo que deja muy claro lo que es un grupo de servicio, ¿no? Hay necesidades para hacer servicio de todas las que queráis. Hay desde lo más básico, que es que una persona tenga casa, pueda comer, pueda vestirse, a que tenga cariño, que le ayuden a temas económicos, como hacemos nosotros en temas legales, en Junts, ¿no? Que una persona pueda encontrar un trabajo. A mí me gusta una idea que he visto en películas americanas, donde uno que luego va y se convierte en presidente, crean centros para dar trabajo a la gente. Eso es una idea muy interesante, un sitio donde una persona que tiene dotes de relaciones públicas, habla con empresarios, conoce a este, al otro, se toma el desayuno con no sé quién, la cena con el otro, oye, necesito una familia que no tiene ni leche para el niño, le podrías dar un trabajo. Entonces, en vez de darles simplemente comida que al día siguiente se la han comido y le tienes que dar más, yo no digo que eso esté mal, digo que eso es necesario y hay que hacerlo, ¿eh? Lo del trabajo me parece también una idea muy interesante y yo creo que es mejor, como dice el refrán, ¿no?, dar la caña para enseñar a pescar que darle un pescado todos los días, porque también creas una persona dependiente, hasta cierto punto vaga, ¿no? Pero claro, cada persona es un mundo y yo no voy a entrar en las diferentes personas, ¿no? Pero hay más elementos de servicio, de ayudar a la gente. Lo que hace un científico que se lo cree e inventa algo para toda la humanidad, para mí es un servicio. Si lo está haciendo realmente, luego puede o no sacarle un rédito económico, pero si lo está haciendo para ayudar a la humanidad es una labor de servicio. Un médico, que tienen hasta un código ontológico, ¿se dice? Me ha salido la palabra. Normalmente no me salen las palabras raras. Ontológico, código hipocrático, ¿no?, donde está por encima de lo que pueda ganar el ayudar a la humanidad y tiene un deber. Alguien se cae en la calle, uno es médico y tiene el deber de ayudarle, ¿no? Eso es un servicio. Y hay cantidad de elementos en nuestra vida social donde la gente necesita ayuda. Bien, hay un nivel que es en el que nosotros trabajamos, que es el de los libros y el conocimiento que hay en los libros. Y no es baladí, porque hay corrientes hoy en día en el mundo esotérico que yo las respeto porque también son verdad. Es como la visión de Krishnamurti, de que no necesitas nada para alcanzar la iluminación, salvo la atención plena, que diría Anglada, ¿no? O sea, el estar atento te pondría en contacto, es el Agni Yoga, ¿no? Y hay otras formas, a través de la intuición, a través del estudio, a través de diferentes rayos, son diferentes formas de llegar a lo mismo de alguna manera. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, lo mío es la ciencia y a mí me gusta la investigación. Y yo tengo mis revelaciones y alcanzo mis puntos de conciencia, por decirlo así, a través del estudio. Y hay millones de personas que lo necesitan. Una cosa que nos está pasando constantemente, y os lo pongo como ejemplo, cuando sacamos el libro de Combatiendo Fuerzas Oscuras, luego me escriben y me dicen, mira, José, impresionante. Y no lo estoy diciendo para vender, lo digo a lo que yo voy, a las semillas. Hay mucha gente, y no son 2 o 3, mucha gente que me ha escrito, y están los que no me habrán escrito y nunca me escribirán, que me han dicho lo bien que le ha venido el libro para su vida cotidiana. Algunos incluso decían, fíjate, yo ahora tenía un problema con el tema de las fuerzas oscuras, que yo no sabía qué hacer, si lo que estaba haciendo era más negro que blanco, si era moral o no moral, y cuando he leído a Torcón se me ha quedado meridiano. Tengo claro que aquello era muy egoísta y en realidad lo estaba haciendo más por mí que por los demás, por poneros un ejemplo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si esto no fuese importante, y aquí yo me crezco por decirlo así, si no fuera importante, los maestros de sabiduría no hubiesen salido nunca del Himalaya. En el siglo XIX mandaron a Blavatsky, a la pobrecita, a dar 4 veces la vuelta al mundo. No es como hoy, no había aviones supersónicos ni nada por el estilo, carromatos, burros, trenes de esos que se suben 40.000 personas encima, carreteras que no están asfaltadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se pasó 10 años de su vida, no sé si son 10 o 20, ojo, no recuerdo ahora mismo muy bien la cantidad, pero da igual, un montón de años dando vueltas al mundo, aprendiendo, preparándose, y luego le dicen, ahora sale a la palestra, funda la Sociedad Teosófica y no solo escribe la doctrina secreta de Sissin Velo, la clave de la teosofía, etcétera, etcétera, sino que además crea ramas teosóficas por todo el mundo, cuanto más mejor,
tenéis que traducir los libros hindúes del Bhagavad Gita, los Upanishads, los Vedas, que en Occidente no saben ni que existen. Hay que llevar el conocimiento de Oriente a Occidente. A ver, ¿eso qué es? Eso es divulgar el conocimiento. ¿Con qué? Con libros. Los libros no son solamente lo que románticamente yo como escritor puedo decir, no, los libros es una ventana que lo abres y te lleva a otros mundos de imaginación. No, no. Los libros, si son libros de conocimiento, de sabiduría, son semillas. No solamente los libros de Torcono, de Blavatsky, Epícteto, Marco Aurelio, yo qué sé, Kant, Hegel, grandes, Platón todavía no le hemos sacado el jugo a Platón ni un 5% de todo, porque él era iniciado y estuvo en las escuelas de misterios. Y sus libros tienen varios niveles de interpretación y no se les ha sacado partido. Martin Leiderman, que nos va a apoyar, nos está apoyando para un libro que vamos a sacar, Perdido, de Blavatsky, dentro de muy poco, dio una serie de charlas sobre la República de Platón y bueno, y se quedó corto. Y no solamente el mito de la caverna o el mito de Er, que habla de la reencarnación y de la gente que muere y luego revive, sino que hay en todo el libro bueno, me voy por las ramas. ¿A qué voy? Nosotros hemos cogido como misión, lo digo con orgullo, el llevar a la mayor cantidad de gente, en este caso de habla hispana, con las traducciones, los mejores libros que estamos encontrando de sabiduría. Y sabemos que son semillas, que ese libro, por un capítulo, por otro, por una frase, por otra, al principio, al final, en un momento o dentro de 3 años, porque cada persona tiene su momento, las enseñanzas que hay en esos libros le va a llegar. Y creemos que es una labor de servicio digna, porque hay gente que dice, bueno, esto de los libros, ¿ya para qué? Tanto libro y tanta historia. No, los libros siguen siendo un método, una forma de llegar con el conocimiento a la gente. También se puede hacer en PDFs, por internet o lo demás, pero sigue habiendo mucha gente que quiere el libro en papel físico para leerlo. De una manera o de otra, lo que nosotros queremos es que lleguen esos libros. Es nuestra labor de servicio. Y repito, si eso no fuera importante, los propios maestros, la Fraternidad Blanca, no lo hubiesen potenciado. No le hubiesen dicho a Blavatsky que escribiese la doctrina secreta. No le hubiesen dicho a Alex Bailey que escribiese los 22 libros a ver, ¿para qué tanto tiempo? No sé cuántos años tardó, 20 o 30 años en escribir los 20 y tantos libros. ¿Para qué tanto si no fuese necesario, fuese importante? ¿Cuánta gente los ha leído, ha bebido, ha cogido información y ha podido encauzar su vida de una manera o de otra por lo que hay? Yo conozco una persona que no conocía a Ayn Rand y en uno de los cursos que di yo regalé algunos libritos de Ayn Rand. Y de repente digo, ¿y este quién es? Ayn Rand. Bueno, antes se le decía más a Ivanov. Entonces a Ivanov suena más a una novela de un autor inglés que no me acuerdo ahora el nombre, Ivanov, Ivanhoe, ¿no? Entonces Ayn Rand sonaba raro, ¿no? Y se le hizo un mundo. O sea, ¿podéis pensar lo que es estar viendo el mundo en escala de grises y que de repente el mundo sea de colores luminosos? Eso le puede pasar a una persona con uno de estos libros. Y yo lo he vivido, no lo digo por experiencia propia, y no una vez, sino muchísimas veces. Y el que la gente me escribe y me diga, oye, esto me está sirviendo, a mí me confirma en lo que estoy diciendo. Entonces, esta es nuestra labor de servicio, quiero que quede constancia. Consideramos que es una de las más dignas y bellas que se pueden hacer. No es un escapar de la realidad, no es decir, bueno, esos que pasen hambre y yo aquí limpito con los libros, traduciendo en casa con mi café. No, porque nosotros, por ejemplo, estamos también ayudando con la ONG Junts a gente que no tiene ni para comer o darle leche a los niños, ¿no? Una cosa no quita la otra, no son exclusivas. Cuanto más se puede ayudar, mejor. Cada uno encontrará su nivel o su tarea de servicios, su canal de servicio, y si puede colaborar en más, mejor. Es importantísimo que la gente tenga lo mínimo, por lo menos, para poder vivir. Una persona que no tiene ni para comer, que no tiene trabajo, aparte de que no tiene ni autoestima, menos, si no se puede plantear el seguir el día a día, ¿cómo se va a plantear, voy a ver si hago viajes astrales? Es una tontería, no puedes ni comer. ¿Qué te interesa hacer viajes astrales? O la telepatía, o que puedas despertar los chakras y que todas las ruedas empiecen a girar ahí a 400.000 kilómetros por hora. No tiene sentido, ¿no? Entonces, la gente que puede, la gente que tiene, debe de intentar ayudar a los que no tienen.
en todos los niveles posible, pero la labor de servicio de que el conocimiento llegue, porque mucha gente que a través de la enseñanza conoce el mundo espiritual, las leyes del mundo espiritual, luego se convierten en servidores también en otros niveles más básicos de la humanidad, porque despiertan, se amplía la conciencia, te das cuenta de que no puedes vivir solo para ti mismo, ¿no? Entonces, esta es nuestra labor, la del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, el tándem de traductores con la Fundación Torcón. No solamente estamos haciendo una labor de servicio, sino que lo estamos haciendo bien hecho, trabajando con una editorial, con su ISBN, depósito de legal, con distribuidoras para que lleguen a las librerías, todo como se debe de hacer para que llegue a la mayor cantidad de gente. Nuestra ilusión es que llegue a la mayor cantidad de gente. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Pues nada, muchas gracias por estar aquí.